A partir del 2000, Disney perdió su dominio sobre la audiencia sobre las animaciones. Una de las películas que ayudó fue Madagascar, que curiosamente tiene animales como protagonista. Así que veámoslos en este análisis. Estás en City Animal, tu canal de YouTube donde aprenderás de animales. Por lo que suscríbete para ver más análisis como este. Comencemos con el video. Esta es una película producida por DreamWorks, la cual se estrenó en el 2005 y nos narra la vida de algunos animales del zoológico del Central Park en Nueva York, donde Martin desea tener nuevas aventuras y salir de su rutina. Esto lo lleva a salirse y que sus amigos lo vayan a buscar, provocando un desastre y que los manden a una reserva para acabar a la deriva en la isla de Madagascar. Realmente el argumento es ridículo y tal vez es lo bueno de la película, ya que no se toma en serio para mandar un mensaje. Solo nos muestra el cómo algunas especies se tienen que adaptar a diferentes catástrofes. Empecemos con el causante de toda la película. Martin es un soñador y parlanchín, el mejor amigo de Alex, el cual vivía en el zoológico. Por su forma equina y colores, es muy fácil saber que es una cebra, pero hay muchas especies. En este caso es una cebra grand, una subespecie de cebra de llanura, o para que sea más fácil, cebra común. Sus características principales, aparte de tener franjas negras con blanco, tienen una crin, es decir, los pelos del dorso de su cuello son muy rígidos y erectos. Tienen orejas muy similares a los caballos, pero están más emparentados con los burros. Eso lo vemos ya que su cola es muy larga y en la punta tiene mechones de pelo. Viven en África y por lo general en los zoológicos los colocan con otras especies de herbívoros, ya que se toleran bastante bien, aunque tienden a ser animales sumamente nerviosos que miden 1.40 metros de largo y pesan 300 kilogramos. Ahora veremos a un par de primates muy sofisticados. Toman café y uno de ellos sabe hablar con señas y hasta leer. Phil y Manson, por sus caras carentes de pelo, tamaño reducido, con orejas que abarcan casi todo el largo de su cabeza, estamos hablando de uno de los monos más populares y conocidos, un chimpancé común. Son la especie viva más parecida al ser humano. Son homínidos, es decir, caminan sobre sus patas traseras, aunque también lo pueden hacer en 4 patas. Presentan pulgares en sus manos y patas, además de ser ampliamente conocidos por su inteligencia. De hecho, a algunos especímenes se les ha enseñado a comunicarse con señas para transmitir un mensaje a las personas, en parte por condicionamiento, ya que es muy difícil saber si realmente comprenden todo lo que dicen, pero pueden referirse a algunos objetos de esta forma. Viven en el continente africano, llegan a medir 1.60 metros de alto y a pesar 136 kilogramos. Tienen 10 veces la fuerza de un hombre adulto y aprenderás más de ellos en el documental de la tarjeta. El siguiente es otro protagonista, Alex, un personaje muy orgulloso y engreído, pero de gran corazón. En el zoológico es toda una diva, ya que es la principal atracción, baila y ruge para mantener su estatus de rey de las instalaciones. Como intuirás, es un león africano. No es coincidencia su actitud ni ser la mayor atracción del lugar. En la vida real los leones atraen mucho a los visitantes, al ver uno de los depredadores más populares. Se les conoce como el rey de la selva, aunque por lo general se les ve tumbados tomando el sol, pero cuando se mueven o rugen, todo mundo va a verlos. Su dimorfismo sexual es muy admirado, ya que los machos tienen una frondosa melena, con el rostro al descubierto. Viven en África, como su nombre lo indica, llegan a medir de largo 2 metros y a pesar 179 kilogramos. Son carnívoros y uno de los depredadores en la cima de la cadena alimenticia, lo que es raro que tenga puros amigos que en la vida real serían sus presas. De hecho, es lo que vemos en la película. Al no poder comer, eso es un comportamiento, ya que por lo general estos animales solo cazan por hambre, y no por otra razón. Cuando no están hambrientos, ignoran a los demás animales. Aprenderás más de ellos en su documental, que aparece en la tarjeta. Ahora vemos 4 aves que son las favoritas del público. No por nada tuvieron su propia película y serie de televisión. Skipper, Cabo, Rico y Kowalski. Gorditos y bonitos, solo es su fachada. Son un grupo demasiado inteligente que le meten la idea a Martin de salirse del zoológico, ya que quieren ir a la Antártida, que no es lo que ellos piensan. Son aves bípedas, no pueden volar, pero en su lugar tienen aletas en lugar de alas. Son pingüinos emperador, el más grande y pesado de estas aves antárticas. Pero en el caso de estos personajes, su rostral son más blancos que en la vida real. De alto miden 1 metro y llegan a pesar unos 45 kilogramos. Viven en las periferias de la Antártida, el lugar más frío del mundo, el cual es un continente. Son aves que tienen una vida cíclica. Van del mar donde obtienen su alimento para después, en época de reproducción, los machos internarse más profundo en tierra para anidar. Llegan las hembras, se reproducen, ovopositan y se van a comer por varios meses para recuperarse, dejando solo a los machos.
hermosos. En los zoológicos todo el mundo los adora, pero tienen el inconveniente que requieren refrigeración para adecuar su hábitat. El siguiente es Melman, otro protagonista, el cual es hipocondríaco al extremo, de todo le tiene miedo y es chistoso involuntariamente. Al estar basado en otro animal sumamente popular, se trata de una jirafa, pero hay varias especies de ellas. En este caso es una jirafa reticulada, una subespecie de jirafa del norte. Su color forma una especie de mosaico de color naranja, delimitado por un pelaje blanco. Tienen cuernos cubiertos de pelo y en la frente les crece una protuberancia ósea muy similar a otro cuerno. Viven en África. Llegan a medir unos 5.7 metros de alto y a pesar casi 2 toneladas. De esta subespecie se calculan unos 8.000 individuos silvestres, por lo que se encuentran en peligro de extinción. En los zoológicos se mezclan con otros herbívoros como ñus y hasta cebras. Aprenderás más de jirafas en la tarjeta de la esquina superior derecha. Después de que se escapa Martin y anda por las calles de Nueva York, se topa con un oficial que le da indicaciones. Este es un caballo, uno de los animales que ha domesticado el ser humano y lo ayudó durante mucho tiempo para desplazarse grandes distancias. Hay varias razas de ellos, que han sido cultivadas y se emplean para muchas actividades, una de ellas para la policía montada, donde su función es más pintoresca actualmente que funcional, pero permite a los policías observar desde un punto más alto, y se emplean en eventos públicos, ya que un vehículo es más difícil de conducir y peligroso en una enorme masa de personas, además de ruidoso, lo que los alteraría en un altercado, mientras que el caballo puede pasar con mucha más delicadeza, además como una especie de intimidación, ya que lo relacionamos con un peligro al ser un animal más grande que nosotros. Ahora tenemos a la última protagonista y de los pocos personajes femeninos de la película, Gloria, un mamífero sumamente voluminoso, gentil y risueña, muchas veces la voz de la razón entre los 3 maniáticos que tiene de amigos. Está basada en un hipopótamo común, los cuales también viven en África. Su estatus es vulnerable, son animales semiacuáticos, donde pasan el mayor tiempo de su vida sumergidos en el agua, por lo que son muy dependientes de los cuerpos de agua. De hecho, sus fosas nasales están estructuradas para respirar solo asomando parte de sus cabezas. Tienen 5 subespecies, llegan a medir 2.90 hasta 5 metros y a pesar 1,5 toneladas. Aunque son sumamente agresivos, permiten que algunas aves entren a sus bocas para limpiarles el interior de los residuos de comida que se almacenan entre los dientes. Cuando los protagonistas quedan varados en una isla que confunden con California, que es en realidad Madagascar, Martin llega esquiando sobre un grupo de mamíferos marinos. Estos no podían ser otros que delfines nariz de botella común, llamados así por su hocico largo que tienen, pero que comparados con su cuerpo se ven como un cuello de botella, aunque lo cierto es que sus fosas nasales están en su nuca. Son el delfín más común y habitan casi todos los océanos del mundo. Llegan a medir hasta 4 metros, forman grupos sociales amplios con los que hay muchas actividades entre sí y son de los animales con la mayor inteligencia, según los estándares humanos. Se comunican con clics que viajan para rebotar con un objeto a otra frecuencia y ser recibidos por un órgano llamado melón en su frente. Se ha visto que llegan a ayudar a algunas personas para llevarlos a las costas, pero que su apariencia tierna y su conducta no te engañen. Son cazadores muy voraces, llegan a comer tiburones de su mismo tamaño. Ahora hablaremos de los únicos villanos, los cuales todos conocieron a estos animales gracias precisamente a esta película. Los fosas son animales mamíferos carnívoros de la isla de Madagascar y solo viven aquí, de ahí que los lémures les tengan miedo en la película, ya que son depredadores más grandes, llegando a medir unos 80 centímetros de largo y pesando 8 kilogramos. Son arborícolas y por lo general tienen mayor actividad durante el alba y el ocaso, que es cuando los vemos cazar en la película. Muy parecidos a los vivérridos por su cabeza felina y cuerpo alargado, con una cola casi del mismo tamaño, lo que les permite moverse ágilmente entre las ramas para capturar un gran número de especies, como los lémures. Se teoriza que son muy despreocupadas ya que casi no tienen depredadores, por eso al ver a Alex salen corriendo, y de hecho aprenderás más de ellas en el documental de la tarjeta, te lo recomiendo. Cuando Alex comienza a lastimarse con todo, en algún momento se le monta una araña gentil, pero al tenerle miedo es golpeado por sus amigos. Este singular arácnido es una araña tejedora de orbes dorada. Las hembras son más grandes que los machos, 10 veces más, pero no llegan al tamaño que vemos de cubrir el hombro de un león, ya que miden 11 centímetros. Tomando en cuenta sus patas que tienen un color rojo, viven en la jungla y forman una telaraña, con un círculo casi perfecto, de ahí su nombre, que puede medir hasta 6 metros de diámetro, aunque tienen un opistosoma más alargado de lo que estamos acostumbrados a ver, y de hecho un error en la película.
Ahora hablaremos del personaje más molesto y que todos queremos ver comido, pero nunca sucede, Mort, un pequeño mamífero con orejas enormes, muy tierno y al mismo tiempo un dolor de cabeza al querer llamar la atención con tanta ternura y obsesionado con los pies. Es un lémur, pero hay una gran variedad de ellos. Por su diminuto tamaño, forma de ratón y cola esponjosa, es un lémur ratón de Gottman. Está muy bien representado en la película, sobre todo por la forma de su cabeza y grandes ojos. De hecho, se piensa que son nocturnos, solo viven en el centro de Madagascar, son especímenes solitarios, por lo que es normal verlo solitario. Las hembras son más dominantes, motivo por el que vemos sumiso a este personaje. Fue descubierto en el 2005, lo que demuestra que aún hay especies que el ser humano no ha investigado. Lo que se sabe es que sufren de un letargo diario, es decir, tienen menos actividad y hasta llegan a hibernar, algo raro en los animales de la jungla. Sus colas llegan a almacenar grasa. También conocemos al séquito de Julien. La mayoría están compuestas por una especie de lémur. Estos son lémur dorado. A pesar de ser muchos, están en peligro crítico de extinción en la vida real. Viven en el centro de Madagascar. Cuentan con una cola muy larga y sumamente esponjosa. Llegan a medir 40 centímetros sin contar su apéndice caudal y viven en grupos de 2 a 6 individuos, por lo que al verlos tan numerosos es un error, aunque puede deberse a la fama de su rey y lo fiestero que es. Se alimentan casi exclusivamente de pasto y bambú, por lo que son muy dependientes de su hábitat por su dieta y pasan el mayor tiempo en los árboles. En el avión vemos a un reptil aterrado que utiliza su lengua para escapar al escuchar la palabra fosa. Por su forma, lengua y cola, es un camaleón, pero para indagar más en la exclusiva fauna de Madagascar, es un camaleón pantera. Pueden crecer hasta 20 centímetros. Tienen un dimorfismo sexual, donde los machos son más coloridos. Sus pies tienen una disposición digital particular. Tienen 5 dígitos, pero están fusionados por la piel, creando una estructura con 2 porciones en dirección opuesta, en forma de tenazas, lo que les permite sujetarse de las ramas, ayudados por su cola, siendo de los pocos reptiles que es prensil este apéndice. Tienen un crecimiento en la nuca que les da una apariencia jurásica. Sus ojos tienen una movilidad individual y pueden apuntar en cualquier dirección. Su nombre se deriva de las manchas particulares que tienen, que dan una ilusión de manchado como pantera o leopardo. Al final de la película vemos un pequeño reptil muy animado y que sirve de ornamenta para la corona de Julien. Este es un gecko, para ser más precisos un gecko cola de hoja satánico, los cuales tienen una cola muy ancha y aplanada, en forma de hoja, que les permite camuflarse en su entorno. Se les llama satánicos por sus colores rojos, además de sus ojos. Miden 9 centímetros, solo viven en Madagascar y tienen unas patas sumamente especiales, ya que su región que toca el suelo tiene microvellosidades que les permite adherirse a cualquier superficie, escalando sin mayor dificultad, ya que estas evitan que gasten energía al pegarse, siendo un motivo de investigación para implementar esta condición natural en el ámbito humano. Siendo animales estrictamente insectívoros y su perfil les permite acercarse sin ser detectados. Cuando Julien está diciendo qué hacer con las fosas y cómo utilizar a los gigantes de Nueva York, vemos una especie de puercoespín de color blanco con negro, que se enrolla y tiene espinas. En realidad es un tenrec rayado de las tierras altas. Solo viven en Madagascar, pero lo vemos enorme, cuando en realidad solo miden 16 centímetros. Tienen un pelaje grueso con algunas espinas sumamente puntiagudas que les sirve de defensa. Tienen un hocico alargado con una nariz semiesférica, pero un grave error es que no se enrollan. Cuando se sienten amenazados solo alzan sus espinas y emiten un sonido para intimidar. Son máquinas asesinas para los lombrices del lugar. También tenemos a la chichincle y mayordomo de Julien, otro lémur, uno de los más raros y el que menos se representa. Maurice, servil, lambiscón y de mal genio. Es un aye-aye, uno de los lémures más raros del mundo, y que habitan exclusivamente en Madagascar. Está mal ejemplificado, ya que tienen enormes dientes frontales alargados como los de un ratón, que les ayuda a hacer hoyos en los árboles para encontrar su alimento. Gusanos que se incrustan en las ramas. Para encontrarlos utilizan un dedo medio de su mano, que es sumamente alargado y delgado, con el cual golpetean para detectar el sonido hueco y sacarlo. De ahí que tengan unas enormes orejas. Sus caras son casi lampiñas. Están en peligro de extinción y eso se debe a que los humanos los ven como un presagio del mal, donde si te apuntan con su dedo medio estás condenado a morir. Un mito. Tienen colas largas y llegan a medir unos 43 centímetros y son estrictamente nocturnos. Y por último no podría faltar el campeón de silbido y rey de la isla, el rey Julien, un soberano déspota y fiestero. Evita hacer algo sin ningún beneficio propio. Como podrás intuir, es otro lémur,
Por su cola larga y con anillos no podrá ser otro que el famoso lémur de cola anillada. Es el más terrestre de los lémures, tiene una cola sumamente alargada, son sumamente ruidosos, ya que son muy comunicativos, de ahí que este personaje esté constantemente hablando sin parar. Es el lémur con la mayor población en los zoológicos, y en estado silvestre están en peligro de extinción. Viven al sur de Madagascar, son omnívoros, miden hasta 46 centímetros sin contar su cola, que mide 63, la cual tiene un pelaje compuesto por 13 a 14 anillos de color negro. Pesan 2 kilogramos y tienen sus extremidades más pequeñas en comparación a su cuerpo, por eso vemos a Julien un tanto raro. Su cabeza es pequeña, con un hocico alargado, muy parecido al de los perros. Además carecen de pelo en los talones de sus patas y cuentan con una uña en forma de garra en el segundo dedo de sus patas delanteras. Una película bastante interesante, ya que está muy bien pensada y nos presenta a la peculiar fauna de Madagascar con mínimos errores y con mucho conocimiento a partir de esta película. Eso fue el análisis de Madagascar. Si te gustó el video, en esta parte podrás conocer el análisis de Dumbo. En esta parte entrarás a nuestro último video publicado. Suscríbete para ver más análisis de película como este y pásate a mi canal City Gamer, donde hablamos de videojuegos. Nos vemos en un próximo video.